historial de terror real en Colombia. Uno, Luis Alfredo Garavito, La Bestia. 1992 a 1999, uno de los asesinos en serie más conocidos del mundo. Confesó haber asesinado a más de 170 niños en varias regiones de Colombia. Engañaba a los menores ofreciéndoles dulces, dinero o trabajo. Luego los llevaba a lugares apartados para abusar y asesinarlos. Fue capturado en 1999 y condenado a 40 años máxima pena en ese tiempo. Su caso estremeció al país entero en Colombia, tierra de contrastes, de cultura, de historia, pero también escenario de algunos de los crímenes más atroces que estremecieron al mundo. Hoy te contaré la historia de hombres que pasaron a la memoria como verdaderos monstruos. El primero fue Luis Alfredo Garavito, un hombre aparentemente común, pero que escondía una mente oscura y perversa. Entre 1992 y 1999 se convirtió en uno de los asesinos en serie más temidos del planeta. Engañaba a niños inocentes. Les ofrecía dulces, unas monedas o falsas promesas de trabajo. Con esa trampa mortal los llevaba a lugares apartados. Allí cometía los actos más horribles, abusaba de ellos. Y luego los asesinaba. Garavito confesó haber asesinado a más de 170 menores. Cada caso fue un silencio que estremeció a familias enteras. Cada crimen dejó una herida profunda en el corazón de Colombia. Tras años de terror, en 1999 fue finalmente capturado. El país entero contuvo la respiración. La justicia lo condenó a 40 años de prisión, la máxima pena posible en ese tiempo. Pero para muchos, ninguna sentencia podía reparar el dolor causado. El caso de Luis Alfredo Garavito no solo marcó a Colombia, marcó al mundo entero, recordándonos que el mal puede esconderse detrás del rostro más inesperado. Una historia real, un capítulo de terror. Un hombre que jamás será olvidado, La Bestia. Pero Garavito no fue el único. Colombia también conoció el terror de Pedro Alonso López, un hombre que pasó a la historia como el monstruo de los Andes. Nació en medio de la pobreza y la violencia. Desde niño sufrió abusos y maltratos que marcaron su vida para siempre. A medida que crecía, su odio y oscuridad interior se convirtieron en una fuerza destructiva. Con el tiempo, comenzó a cazar a sus víctimas. Eran niñas indefensas, a las que encontraba en mercados, plazas o calles solitarias. Les ofrecía dulces, pequeños regalos o promesas de ayuda. Con esa fachada de amabilidad, lograba ganarse su confianza. Luego las llevaba a lugares apartados donde las asesinaba brutalmente. Pedro Alonso López confesó haber acabado con la vida de más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú, a un número tan escalofriante que lo convirtió en uno de los peores asesinos en serie de la historia de la humanidad. En 1980 fue detenido en Ecuador. Durante los interrogatorios, confesó sus crímenes sin mostrar remordimiento. El mundo escuchó horrorizado su relato. Las autoridades confirmaron que detrás de cada palabra había pruebas reales, cuerpos y familias destruidas. Fue condenado a prisión, pero no pagó ni una fracción del dolor causado. Cumplió apenas parte de su condena y años más tarde recuperó la libertad. Desde entonces, su paradero es un misterio. Se dice que pudo haber vuelto a Colombia o tal vez desapareció en algún rincón de Sudamérica. El temor de que siguiera matando nunca se apagó. La historia de Pedro Alonso López nos recuerda que a veces los monstruos
no son fantasía. Caminaron entre nosotros, disfrazados de hombres comunes, y sus huellas siguen vivas en la memoria de quienes jamás olvidarán el horror.